Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Víctor gruñó mientras miraba las últimas noticias sobre un escándalo sexual que involucraba a un general del ejército de alto rango y a una de sus asistentes, una mujer casada con 2 hijos pequeños. La siguiente historia mostraba al ahora deshonrado general diciéndole a los reporteros que fue una decisión moralmente incorrecta de su parte. Se veía hosco y notablemente más delgado que en algunas fotos previamente mostradas de él con su asistente, quien ahora también era conocida como su amante. Es gracioso cómo todos cambian de manos y ofrecen algunas disculpas después de ser atrapados, le dijo a su esposa. De más de 30 años. Miró a Vanessa mientras decía esto. Estaban en su sala de estar poniéndose al día con las noticias después de la cena. Como había sido su costumbre durante años. Era algo que hacían juntos para pasar un tiempo tranquilo juntos, especialmente durante los años en que sus hijos estaban creciendo y el tiempo libre o el tiempo para ellos era un recurso muy valioso. Ahora, sus 2 hijos, James y Karen, eran adultos y tenían sus propias familias. James tenía 30 años y era ingeniero eléctrico. Se casó con su novia de la infancia hace varios años, y tenían una hija de 3 años. Karen, que tenía 28, era la más joven y se casó con un chico que conoció en su oficina. Tenían un hijo de 2 años. Víctor mismo tenía 59 años, y Vanessa era un par de años más joven que él. Ella siempre ha sido y sigue siendo una obsesa del fitness, y eso se refleja en su cuerpo bien tonificado de 58 años con senos grandes y jugosos y un trasero que todavía llama la atención. Por supuesto, los efectos de la gravedad y la edad eran notables, pero apenas perceptibles. Su cabello castaño tenía el tono justo de mechones blancos que combinaban bien con sus ojos verdes y su rostro alegre. Y en lo que respecta a Víctor, su esposa era una mamá y abuela sexy. Una mirada a su esposa sentada a su lado era suficiente para hacer que algo se agitara en su entrepierna. Podía tener casi 60 años, pero los paseos regulares largos con Vanessa y las clases de yoga ayudaban a mantener su herramienta en buena forma y rendimiento. Algunos de sus colegas ya estaban sufriendo de presión arterial alta, azúcar alta en la sangre y problemas relacionados. Él tuvo suerte. Con una estatura de 6 pies, cabello gris plateado y ojos azules, parecía más un CEO exitoso que un tecnócrata retirado. Víctor miró a Vanessa con amor. Su serie favorita estaba a punto de comenzar, y se acercó a ella y colocó su mano derecha en su muslo. La conocía bien. Un poco de juego previo mientras veía su serie de televisión favorita nunca dejaba de excitarla. Podría tener una oportunidad esta noche, supongo que como cualquier otro adulto consentido, nunca pensaron que los atraparían, respondió ella, sacudiendo su cabello y manteniendo sus ojos verdes pegados a la pantalla de televisión. Víctor volvió a mirar las noticias. Un veterano militar retirado apareció en pantalla diciéndole al mundo lo difíciles que son estas constantes asignaciones en el extranjero. Los hombres han estado lejos de la familia durante meses y, bueno, los hombres serán hombres. Su manera y estilo de presentación no dejaban lugar a dudas de que su asistente, quien también estaba casada como él, era su única fuente de entretenimiento en un frente por lo demás duro y frío. ¿Crees que la ausencia de seres queridos y la pérdida de comunicación pueden considerarse una razón genuina y perdonable para la traición? Preguntó Víctor. No estaba seguro, pero por un momento el cuerpo de su esposa pareció tensarse y luego relajarse. Acarició suavemente su muslo y estaba seguro de que su palma sintió esta repentina tensión. Pero no pudo estar seguro de la razón. Estuvo en silencio durante 1 o 2 minutos, como si estuviera sopesando sus pensamientos, y luego respondió: vivimos en una sociedad donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya no es mal visto. Las parejas viven en matrimonios abiertos. La convivencia ni siquiera vale la pena discutirla. En resumen, depende de ustedes. Sería incorrecto que cualquier otra persona, incluidos nosotros, exprese opiniones sobre asuntos que son esencialmente personales. Víctor digirió la respuesta de su esposa. Parecía un poco vago, respondiendo sin responder rectamente. ¿Qué?, preguntó.
Por personas, ella se refería solo al hombre y la mujer involucrados en el asunto, o tal vez también a su relación con su cónyuge o pareja. Quería decir que es aceptable engañar si una pareja está en una relación infeliz con sus parejas y anhela la compañía del sexo opuesto. La mente de Víctor no tuvo tiempo de procesar la respuesta de su esposa cuando Vanessa, en ese momento, cambió de posición y abrió atractivamente las piernas. Víctor no perdió tiempo y movió sus manos acariciadoras más cerca de sus braguitas. La serie favorita de Vanessa estaba en la televisión en ese momento y estaba completamente absorta en el desarrollo de la trama. Víctor comenzó a besar su jugoso pecho izquierdo a través de su ligera bata de noche. Vanessa respondió tirando de su rostro hacia su pecho y pasando sus dedos por su cabello. Esto lo sorprendió, ya que ella generalmente solo alcanzaba este nivel de excitación hacia el final de su serie favorita. Su mano bajó hacia sus boxers. Continuaron sus caricias por unos minutos más hasta que Vanessa exhaló su deseo. «Tengamos sexo, Víctor, ahora mismo», susurró, respirando de manera desigual. «Ahora». Víctor estaba completamente sorprendido. Esta sería la primera vez que lo hacían en el sofá de la sala de estar, incluso antes de que terminara el programa de la noche. Pero no se quejaba. A estas alturas, la serie ya había sido olvidada. A la mañana siguiente, Víctor salió temprano para la oficina de su antigua empresa. Renunció como vicepresidente hace varios años. Realmente su empresa no quería que se fuera. Había estado con ellos durante más de 20 años, comenzando como ingeniero de construcción y ascendiendo gradualmente en la jerarquía. Pero Víctor estaba decidido. Discutió el tema con Vanessa antes de plantearlo en su empresa. Con sus hijos empezando a trabajar y a formar familias, los dos sentían que necesitaban más tiempo para ellos mismos para satisfacer a sus familias en crecimiento. Vanessa también planeaba renunciar en un par de años. Finalmente acordaron que él seguiría asociado con ellos como consultor. La idea le gustaba a Víctor, ya que podía seguir conectado con la industria de la construcción mientras que su antigua empresa se beneficiaba de su amplia experiencia. Según el acuerdo, Víctor visitaba la oficina 2 o 3 veces a la semana a menos que surgiera algo importante. Esto le daba suficiente tiempo libre para dedicarse a sus pasatiempos, principalmente el golf. Por otro lado, Vanessa ocupaba un puesto de alto rango en el departamento de contabilidad de una empresa que tenía una cadena de tiendas minoristas en todo el estado. Había trabajado allí durante los últimos 10 años, desde que se mudaron de Dallas a Houston cuando él fue ascendido y tuvo que mudarse a la oficina principal. De hecho, el arduo trabajo que realizó en su empresa anterior en Dallas y una nota de agradecimiento muy elogiosa de su antiguo jefe, Harry Wallman, la ayudaron a conseguir su nuevo trabajo. Harry conocía bien a los propietarios de la cadena minorista, y cuando decidieron mudarse a Houston, los contactó y ayudó a Vanessa a conseguir un trabajo. Ambos estaban agradecidos con Harry por esto en Dallas. Vanessa consiguió un trabajo en la empresa de Harry tan pronto como Karen tuvo la edad suficiente para ir a la escuela, y trabajó allí desde entonces hasta que se mudaron a Houston, casi 14 años después. La decisión de mudarse a Houston no fue un gran problema, ya que ambos hijos habían terminado la escuela secundaria y se habían ido a la universidad para entonces. Dada su larga asociación con la empresa de Harry, él hizo todo lo posible para asegurar que ella consiguiera el trabajo. Hubo momentos en que Víctor recordaba con cariño sus años en Dallas. Ambos hijos nacieron y se criaron allí, y a veces él quería que se establecieran allí después de jubilarse. Pero a Vanessa no le interesaba. Estaban más cerca de sus hijos y nietos en Houston, razonaba ella, y eso era más importante que los recuerdos nostálgicos del pasado. Era mejor vivir en el presente que en el pasado, era su línea de razonamiento. Víctor no vio razón para discutir sobre esto, y con la oferta de asesoramiento, parecía una opción perfectamente aceptable. Esa noche hubo algunas actualizaciones más en las noticias de máxima audiencia sobre el general caído y su amante. Al ver la intensa cobertura mediática del caso, parecía ser lo siguiente mejor para la prensa después de los tristes y trágicos eventos que rodearon la muerte de Lady Diana.
Según el presentador de noticias, la mujer involucrada en el caso le dijo a sus amigos que lamentaba el daño que su aventura había causado a su familia y a otros. ¿Sabes?, dijo Víctor a su esposa mientras ella le entregaba su copa de vino. Ella dice que lamenta el dolor que causó a su familia, pero nunca mencionó que lamenta la aventura. ¿Cómo puede una mujer, o, por cierto, un hombre, ser tan ambiciosa y estar completamente enfocada en subir la escalera profesional? ¿Nunca se le ocurrió que está engañando y violando la confianza depositada en ella por su esposo? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que esta aventura fue solo sobre ambición y glamour?, respondió Vanessa suavemente, dando un sorbo a su vino. Víctor quedó atónito por la respuesta. Miró agudamente a su esposa, quien siguió mirando la pantalla del televisor. Esta mujer no es en absoluto una joven ingenua de 20 años, sino una mujer completamente madura de 40. ¿Quieres decir que decidió consciente y deliberadamente dejar su matrimonio? Dices que desarrolló sentimientos que deberían haber sido para su esposo y se lanzó a una aventura apasionada, ignorando incluso a sus hijos y las consecuencias que esto podría tener en su futura crianza, preguntó Víctor incrédulo. Para este momento, un canal de noticias había mostrado algunas imágenes antiguas de una mujer haciendo flexiones con la persona que la estaba entrevistando. Esto fue filmado en un momento en que la amante publicó un libro que escribió sobre su amante. Era una biografía de un general. Por supuesto, en ese momento, el mundo no sabía que el general y la escritora también dormían juntos cuando no estaban discutiendo el libro. Víctor, las mujeres y los hombres piensan de manera diferente. Trata de entender lo que estoy tratando de decir. Si le preguntas a las mujeres sobre su momento más preciado, la mayoría te hablará de un picnic o un café en un bistró una tarde lluviosa. Pero un chico probablemente recordará las diferentes posiciones en las que tuvieron relaciones sexuales después de regresar a casa del bistró. Ambos estuvieron en silencio por un momento mientras Víctor intentaba entender el significado de lo que su esposa intentaba transmitir. Luego, Vanessa continuó. Durante la escritura de la biografía, pasaron muchos meses, si no años, juntos y probablemente desarrollaron gradualmente una conexión mutua, un acercamiento de dos mentes y también de los cuerpos. Víctor respondió bruscamente. Su esposa parecía justificar las acciones de la pareja por error. Vanessa frunció los labios al escuchar el estallido de su esposo y continuó mirando fijamente la pantalla del televisor. Este hombre tiene edad suficiente para interpretar el papel de abuelo de sus hijos pequeños. Como mínimo, debería haber mostrado la madurez que nuestros líderes creían que tenía antes de nombrarlo para estos importantes cargos en el extranjero. Para asegurarse de que la mutua atracción no haya cruzado todos los límites razonables, Víctor continuó en un tono que usualmente reservaba para dar conferencias a sus colegas más jóvenes. Si tan solo el corazón pudiera pensar y comportarse racionalmente como la mente. Era una conexión de corazones plenamente realizada por ambos, susurró ella. Víctor estaba asombrado, no podía creer lo que acababa de escuchar de su esposa. La forma en que ella continuaba era como otro episodio de uno de sus melosos culebrones. Por el bien de su familia y sus hijos pequeños, si nada más, espero que su esposo vea su traición tanto como tú, respondió irritado. Ahí está de nuevo. Estaba seguro de sentir sus músculos tensarse ante sus palabras. Ella también se enderezó un poco. Tal vez no debería haber sonado tan duro, pensó Víctor. Parecía que habían tomado sin querer diferentes posturas. Aquí él tomaba el lado del esposo engañado mientras que su esposa tomaba el lado de la mujer traidora. Víctor tomó el control remoto y cambió de canal. Durante los próximos días, Víctor realmente no tuvo tiempo de seguir el caso del general caído y su amante casada. Él y Vanessa esperaban la llegada de sus hijos y nietos para Acción de Gracias, y Vanessa le dio una larga lista de tareas por hacer. Había cosas que comprar para los pequeños, que parecían estar en comunicación constante con su abuela a través de los teléfonos celulares de sus padres. Luego estaba la preciosa vajilla, que debía guardarse cuidadosamente en el ático. La idea era darles a sus nietos suficiente espacio abierto para correr libremente sin chocar con nada costoso.
Víctor se sumergió tanto en sus tareas que decidió renunciar a su juego de golf. Poco sabía que su decisión cambiaría su vida para siempre. Pasó el día envolviendo objetos de un juego de almuerzo caro en telas suaves y periódicos viejos, luego colocándolos en cajas de cartón, que luego fueron llevadas al ático. Una vez que terminó con eso, comenzó a mover algunos otros objetos frágiles de la sala de estar al garaje. No escuchó el timbre la primera vez porque estaba ocupado colocando cosas en el garaje. Para cuando regresó a la casa principal, el chico del servicio de mensajería tenía su dedo en el botón del timbre casi continuamente. Víctor miró rápidamente a su alrededor antes de dirigirse hacia la puerta principal. Todavía tenía mucho que hacer. ¿Ustedes son los Brown?, preguntó el chico del servicio de mensajería indiferentemente, moviendo el chicle de un lado de su boca al otro. Un paquete para ti, continuó en el mismo espíritu, entregando el papel a Víctor para que firmara. Estos chicos hoy en día simplemente no tienen modales, murmuró Víctor, cerrando la puerta de un portazo. Colocó la caja en la mesa de la cocina mientras trataba de ver quién era el remitente. Decía su nombre, V. Brown, y era de un bufete de abogados en Dallas. El hecho de que fuera enviado por alguien de su antigua ciudad despertó su curiosidad. Quizás si no hubiera estado tan ocupado, se habría dado cuenta de que las iniciales V. Brown también podrían significar Vanessa Brown. Quizás entonces habría permitido que Vanessa abriera el paquete después de que ella regresara del trabajo. Pero las cosas no eran así. Víctor tomó un cuchillo de cocina y cortó la cinta adhesiva del embalaje. El sonido del auto de Vanessa entrando en su camino de entrada en la noche rompió el inquietante silencio que había reinado en la casa Brown durante las últimas horas. Esto fue seguido por el sonido de una puerta de coche abriéndose y cerrándose. Momentos después, Vanessa entró en la casa por la puerta del garaje. «Oye, cariño, ya estoy en casa», llamó, ocupada reorganizando varias bolsas que llevaba junto con su bolso de computadora portátil. «Bueno, alguien estuvo ocupado hoy», continuó en tono ligero, evaluando el desorden en la sala de estar. «Cariño, baja a mi cocina. Voy a prepararnos un café bien caliente», dijo Vanessa, dirigiéndose a la cocina. El hecho de que su esposo todavía no hubiera respondido no parecía despertar su curiosidad. «Oye, ¿qué tenemos aquí?», escuchó a su esposa decir. Víctor miró hacia abajo, con ojos rojos e hinchados, el papel fotocopiado que sostenía en sus manos ahora casi entumecidas. Hasta hace poco, temblaban incontrolablemente. Víctor aferró el papel en sus manos como si su vida dependiera de ello. Organizó el contenido del paquete tal como lo encontró, con una carta del amante de su esposa en la parte superior. Sabía que probablemente eso era lo que ella estaba mirando en este momento. Víctor se puso sus gafas y comenzó a leer la carta nuevamente, sabiendo que su esposa probablemente estaba haciendo lo mismo. «Querida, hermosa Flor, si tienes esta carta en tus bellas manos y la estás leyendo, déjame decirte, querida, que mi tiempo en este mundo ha llegado a su fin y el Señor me ha ordenado estar en su morada celestial. Primero que nada, por favor, no te entristezcas por mí. Soy un hombre mayor en mis 70 años. O mejor dicho, soy un anciano solitario en mis 70 años y lo he sido desde el día en que Marta se fue hace tantos años. Su partida al Señor literalmente se llevó mi deseo de vivir. Como sabes, ella era mi amiga de la infancia, y nos casamos cuando teníamos apenas 20 y 19 años. Así que estuvo ahí para mí en los buenos y malos momentos durante casi 40 años, hasta que la enfermedad y la dolencia se llevaron lentamente su vida. Ella sabía que se iba, y yo también. Pero hasta el final, nos aferramos el uno al otro como dos adolescentes, apreciando cada momento, cada precioso momento que aún podíamos compartir, hasta que finalmente llegó el momento de que ella se fuera. Entonces, como acabo de decir, por favor no te entristezcas por mí. De hecho, es hora de reunirme con mi novia. Mis hijos están bien establecidos, e incluso mis nietos ahora están listos para volar del nido. Entonces, mi querida Flor, despídete de mí con una sonrisa.
El viejo, si hay vida después de la muerte, entonces es hora de comenzar de nuevo y descubrir dónde está mi Marta. Y para ti, mi querida Flor, si no fuera por tu amoroso cuidado y bondad en esos terribles días después de que mi Marta me dejó solo e indefenso, como un trozo de madera muerta flotando en el océano, arrojado de un lado a otro por las olas y corrientes, ya me habría ido hace mucho tiempo. No discutas. Sé que es verdad. Y tú también. Me cuidaste con tu amor, consolándome como una madre consolaría a un niño afligido. El calor de tu amor y nuestra cercanía actuaron como una poción mágica. Sabes, la verdad es que siempre he tenido un lugar especial para ti. A pesar de la diferencia de edad. Ya sea viéndote trabajar o lo ocupada que estás durante las fiestas infantiles, siempre he sentido un fuerte afecto por ti. Quizás, de muchas maneras, me recordabas a mis años más jóvenes, cuando mis hijos estaban en casa y Marta y yo estábamos ocupados hasta el límite. Esos toques especiales y susurros juguetones de los que hablaban y se reían en el trabajo, estaban destinados solo para ti. Vanessa consiguió un trabajo en la empresa de Harry tan pronto como Karen tuvo la edad suficiente para ir a la escuela, y trabajó allí desde entonces hasta que se mudaron a Houston, casi 14 años después. La decisión de mudarse a Houston no fue un gran problema, ya que ambos hijos habían terminado la escuela secundaria y se habían ido a la universidad para entonces. Dada su larga asociación con la empresa de Harry, él hizo todo lo posible para asegurar que ella consiguiera el trabajo. Hubo momentos en que Víctor recordaba con cariño sus años en Dallas. Ambos hijos nacieron y se criaron allí, y a veces él quería que se establecieran allí después de jubilarse. Pero a Vanessa no le interesaba. Estaban más cerca de sus hijos y nietos en Houston, razonaba ella, y eso era más importante que los recuerdos nostálgicos del pasado. Era mejor vivir en el presente que en el pasado, era su línea de razonamiento. Víctor no vio razón para discutir sobre esto, y con la oferta de asesoramiento, parecía una opción perfectamente aceptable. Esa noche hubo algunas actualizaciones más en las noticias de máxima audiencia sobre el general caído y su amante. Al ver la intensa cobertura mediática del caso, parecía ser lo siguiente mejor para la prensa después de los tristes y trágicos eventos que rodearon la muerte de Lady Diana. Según el presentador de noticias, la mujer involucrada en el caso le dijo a sus amigos que lamentaba el daño que su aventura había causado a su familia y a otros. «¿Sabes?», dijo Víctor a su esposa mientras ella le entregaba su copa de vino. «Ella dice que lamenta el dolor que causó a su familia, pero nunca mencionó que lamenta la aventura. ¿Cómo puede una mujer, o, por cierto, un hombre, ser tan ambiciosa y estar completamente enfocada en subir la escalera profesional? ¿Nunca se le ocurrió que está engañando y violando la confianza depositada en ella por su esposo? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que esta aventura fue solo sobre ambición y glamour?», respondió Vanessa suavemente, dando un sorbo a su vino. Víctor quedó atónito por la respuesta. Miró agudamente a su esposa, quien siguió mirando la pantalla del televisor. Esta mujer no es en absoluto una joven ingenua de 20 años, sino una mujer completamente madura de 40. ¿Quieres decir que decidió consciente y deliberadamente dejar su matrimonio? Dices que desarrolló sentimientos que deberían haber sido para su esposo y se lanzó a una aventura apasionada, ignorando incluso a sus hijos y las consecuencias que esto podría tener en su futura crianza, preguntó Víctor incrédulo. Para este momento, un canal de noticias había mostrado algunas imágenes antiguas de una mujer haciendo flexiones con la persona que la estaba entrevistando. Esto fue filmado en un momento en que la amante publicó un libro que escribió sobre su amante. Era una biografía de un general. Por supuesto, en ese momento, el mundo no sabía que el general y la escritora también dormían juntos cuando no estaban discutiendo el libro. Víctor, las mujeres y los hombres piensan de manera diferente. Trata de entender lo que estoy tratando de decir. Si le preguntas a las mujeres sobre su momento más preciado, la mayoría te hablará de un picnic o un café en un bistró una tarde lluviosa. Pero un chico probablemente recordará las diferentes posiciones en las que tuvieron relaciones sexuales después de regresar a casa del bistró.
Ambos estuvieron en silencio por un momento mientras Víctor intentaba entender el significado de lo que su esposa intentaba transmitir. Luego, Vanessa continuó. Durante la escritura de la biografía, pasaron muchos meses, si no años, juntos y probablemente desarrollaron gradualmente una conexión mutua, un acercamiento de dos mentes y también de los cuerpos. Víctor respondió bruscamente. Su esposa parecía justificar las acciones de la pareja por error. Vanessa frunció los labios al escuchar el estallido de su esposo y continuó mirando fijamente la pantalla del televisor. Este hombre tiene edad suficiente para interpretar el papel de abuelo de sus hijos pequeños. Como mínimo, debería haber mostrado la madurez que nuestros líderes creían que tenía antes de nombrarlo para estos importantes cargos en el extranjero. También puedes recordar que en el último día visitamos una galería de arte y elegiste algunos cuadros. Bueno, mi querida Flor, ahora están valorados en unos $2 millones, y no creo que deba pasarlos a ninguno de mis hijos. He instruido a mis abogados para que los vendan a un precio justo y envíen todas las ganancias a ti. Si deseas, puedes enviar los detalles de tu cuenta bancaria a mi abogado y él los transferirá electrónicamente. Bueno, parece que he dicho todo lo que quería. Mi querida, preciosa Flor, te deseo todo lo mejor en la vida nuevamente. Cuídate, siempre agradecido contigo, Pichi. La carta se deslizó de sus dedos sin vida y cayó a sus pies. La carta dejaba poco a la imaginación. Su esposa tuvo un romance con su jefe en Dallas durante más de 30 años y él ni siquiera sospechaba que algo estuviera mal. Vino a la mente un incidente del pasado lejano. Harry y Marta eran fiesteros y organizaban fiestas con frecuencia. Como todas las fiestas anteriores, esta también estaba en el más alto nivel. Ya era tarde y él comenzó a buscar a su esposa, ya que había estado bebiendo mucho y no quería meterse en problemas mientras conducía a casa. Ella no estaba en la sala de estar ni en la cocina. Salió al patio y se detuvo. Su esposa estaba con su jefe en un rincón oscuro del patio. Harry pasó su brazo alrededor de su cintura y la atrajo hacia él. Se inclinó hacia ella y parecía susurrarle al oído. Vanessa, según podía ver, no parecía importarle la intimidad y estaba sonriendo. Como era oscuro y estaban un poco apartados, no estaba seguro, pero parecía que las caderas de Harry se movían, como si estuviera simulando tener relaciones sexuales con su esposa. A él no le gustó en absoluto. Debió de haber golpeado algo con el pie, porque al escuchar el ruido, Harry se retiró de inmediato a una distancia considerable. Víctor se acercó a ellos y habló como si no hubiera notado nada. Su esposa, notó, estaba sonrojada, y definitivamente no era por la bebida. Más tarde en el coche, le hizo saber que pensaba que lo había visto y le pidió confirmación. Aunque ella no negó directamente nada, desestimó sus sospechas diciendo que Harry era caballeroso con casi todas las chicas, especialmente después de un par de tragos. Con todo respeto hacia Marta, con solo mirarla se puede entender por qué se comporta así en las fiestas, dijo su esposa esa noche con una sonrisa traviesa. De todos modos, le aseguró que ella podía manejarlo. Tuvieron una noche maravillosa en la cama esa noche, y para la mañana siguiente, todas las dudas de Víctor fueron olvidadas, al menos hasta ahora. Víctor recordó a Marta. Ella siempre llevaba el cabello corto y probablemente se parecía mucho a la esposa de ese general que había estado en las noticias últimamente por razones que no eran victorias militares. Su servicio ciertamente no implicaba derribar terroristas extranjeros, pero ciertamente logró algo mucho más jugoso de la misma manera que Harry ganó a su esposa. Tomó su teléfono inteligente y comenzó a desplazarse por las fotos que había escaneado y descargado en su computadora portátil, así como en su teléfono celular. Las fotografías los mostraban teniendo relaciones sexuales en la oficina. Harry solía quitarse los pantalones y los calzoncillos en su oficina para sus rápidas reuniones de almuerzo, como lo mostraba la hora en el reloj de pared. En una foto, Harry se recostaba en su silla de oficina mientras su esposa jugaba entre sus piernas. Él cerraba los ojos mientras Vanessa parecía mirarlo con una expresión fascinada. Otra foto la mostraba con su blusa y sostén levantados.
La siguiente foto lo disgustó. Su esposa nuevamente estaba sin la parte de arriba. Su rostro estaba pegajoso. Ambos se rieron. Cuando tocó la pantalla de su teléfono inteligente para ampliar la imagen, notó una fecha en la mesa. Esto fue aproximadamente 6 meses después de la muerte de Marta y un año antes de que se mudaran a Houston. A Marta le diagnosticaron cáncer de hígado. La fiesta excesiva finalmente había cobrado su precio. El diagnóstico se hizo demasiado tarde y el cáncer estaba en una etapa avanzada. Murió 6 meses después. Su muerte cambió a Harry tanto como Víctor pudo recordar. Ya no asistieron a más fiestas en su casa después de eso, pero para entonces él ya había comenzado una aventura con su esposa. Realmente ya no necesitaba hacer fiestas para tener a su esposa. Continuaron teniendo relaciones sexuales entre sí durante casi un año, y él ni siquiera lo sabía. Sintió que su pecho se apretaba y la bilis subía a su garganta. Era un cornudo, así como ese médico en la historia de la caída del general. ¿Qué pensará ahora la esposa del general?, pensó Víctor. Fue humillada frente al público por el mismo hombre por cuya familia sacrificó desinteresadamente todo durante más de 30 años. Ella estaba como una sombra detrás de él, apoyándolo en aceptar las asignaciones más difíciles en nombre del país, totalmente consciente de las dificultades que ella y su familia tendrían que enfrentar. ¿Qué estará pensando ahora?, se repitió a sí mismo, como si la respuesta a su dolor y humillación estuviera en sus pensamientos y acciones. Ella tenía la misma edad que él, y a su edad uno espera una vida sencilla después de la jubilación, nietos y ver el atardecer en el oeste en compañía de su pareja. Lo último en lo que pensaba era en la traición de su esposo y sus consecuencias, su dolor y humillación. La esposa del general sirvió desinteresadamente a su familia, y esto se reflejaba en su apariencia. Ciertamente no podía competir con la madre de 2 niños pequeños, que probablemente estaba disfrutando del resplandor y la belleza posparto que acompaña a tener un bebé. ¿Y el cornudo? ¿Qué piensa él? Pensó que su esposa estaba viajando por todo el mundo para dar los últimos toques a la biografía de uno de los soldados más grandes de su nación. Pero ahora parece que también ha sido clavada por él en varios lugares y ubicaciones alrededor del mundo. Se rió para sí mismo, dándose cuenta de que no estaba solo en su hora de engaño y dolor. Antes de que pudiera decidir ir al baño, escuchó pasos suaves acercándose a su oficina. Limpió sus lágrimas e intentó reprimir las ganas de vomitar. Podría ser un cornudo, pero no iba a dejar que su esposa infiel viera la humillación en su rostro. Se puso sus gafas y valientemente se volvió hacia la puerta de su oficina. La puerta se abrió en silencio y Vanessa entró como si estuviera en puntillas de pie. Se quedó en silencio, mirándolo. Víctor la miró fijamente, haciendo todo lo posible por no parpadear ni derramar una lágrima. La bilis seguía en algún lugar de su boca. Podía oler su amargo aroma. Tomó una respiración profunda y contó hasta 10 antes de hablar. El paquete estaba dirigido a V. Brown y venía de Dallas, así que asumí erróneamente que era para mí, dijo con firmeza. Ella lloraba. El maquillaje estaba completamente arruinado por las lágrimas que le corrían por la cara, y su cabello cuidadosamente peinado lucía desordenado, como si acabara de levantarse de la cama y hubiera entrado directamente a la oficina. Asintió con la cabeza y se sentó en la única otra silla de la oficina, ubicada frente a él y un poco más alejada. Él seguía mirando a su esposa. A su vez, ella ocasionalmente le lanzaba miradas y luego miraba fijamente la pared detrás de su hombro, como si contuviera jeroglíficos ocultos vitales que pudieran ayudarles a superar su crisis actual. ¿Qué debería decirle a su esposa de más de 30 años? ¿Qué debería decirle un hombre maduro de casi 60 años a su esposa infiel? Juntos vieron la vida, todas sus sorpresas y todos sus altibajos. Él era mayor y no viviría para siempre. Así es el curso de la naturaleza. La siguiente generación, sus nietos, ya ha llegado a este mundo para continuar su linaje después de convertirse en simples recuerdos. Entonces, ¿qué debería decir una abuela a sus nietos?
¿Cómo debería excusarse por el insulto y la humillación que se le han arrojado? ¿Por qué lo mató sin matarlo? ¿Por qué? Víctor, yo. Yo. Esto puede sonar cursi, pero no es lo que piensas. Comenzó nerviosa y luego se detuvo porque las palabras la fallaron. ¿No es lo que pienso? ¿Eso es todo lo que tiene en defensa? 8 años después, una mujer madura de 40 y tantos años está engañando a su esposo, a su familia y a sus compromisos. Y ahora ella dice que no es lo que pienso que es. En su defensa, durante casi un año, esto no fue un encuentro casual de una noche. Duró muchos meses. En una de las escenas del CD, su esposa estaba vestida como una conejita de Playboy, con un corsé ajustado y solo un tanga rojo brillante cubriendo su feminidad. Mientras el CD sonaba, vio a Harry teniendo relaciones sexuales con ella. Los observó copular durante varios minutos antes de apartar la mirada avergonzado y humillado. Pero Harry seguía en el negocio. El viejo tenía resistencia, eso seguro. Víctor nunca se había sentido tan mal y humillado. Y tal vez se reflejaba en su rostro porque podía ver a su esposa encogiéndose y retrocediendo en su silla, culpable de algo que nunca había sospechado antes. Al menos ese médico en las noticias no tenía un CD para ver. Su esposa teniendo sexo con el general, pensó amargamente. Las imágenes de su esposa vestida como una conejita de Playboy, con los ojos abiertos de placer, y sus grandes y deliciosos senos simplemente no desaparecían. En su mente, había otros clips, no menos eróticos. El anciano tenía técnicas de grabación realmente buenas. Se preguntaba si el general también había hecho sede de su amante en varios lugares del mundo. Nosotros. Esto no fue intencional ni planeado. Después de la muerte de Marta, notamos en el trabajo que Harry había perdido el control de sí mismo. Su muerte lo devastó. Vanessa comenzó en su segundo intento de iniciar un diálogo razonable entre ellos. Víctor asintió en acuerdo. Él sabía esto, al igual que muchos otros que conocían a Harry. Todo sucedió tan rápido. 6 meses después del diagnóstico, Marta se fue. Durante esos 6 meses, Harry cambió. Los médicos la enviaron a escuelas médicas más grandes y mejores. Pero incluso los mejores médicos no pudieron evitar lo inevitable. Recordó Vanessa contándole cómo dejarían algunos documentos sobre la mesa para él, y cuando regresaran más tarde, los encontrarían intactos, y Harry simplemente se sentaría allí mirando la pantalla de su computadora portátil. Ante su insistencia, visitó a médicos que le recetaron algunos sedantes. Era como si hubiera perdido la voluntad de vivir. Los medicamentos recetados por los médicos ayudaron. Comenzó a mostrar interés nuevamente. Al mismo tiempo, nosotros en el trabajo también intentábamos estar cerca de él tan a menudo como fuera posible. La idea era mantener su mente ocupada con problemas laborales para que no tuviera tiempo de empezar a pensar en su pérdida. Pero pronto quedó claro que, aunque reconocía nuestra preocupación por él y ciertamente hacía lo mejor que podía, simplemente no estaba allí para nosotros. El problema era que como jefe del negocio, Harry también era nuestro principal negociador. Era bueno en eso, pero ahora parecía que estaba perdiendo su habilidad. Como dije, simplemente parecía que no estaba aquí, dijo Vanessa. Víctor miró la cara descuidada de su esposa. Todo lo que acababa de decirle generalmente lo sabía en esos días, pero no podía entender cómo se relacionaba con su traición. Fue entonces cuando algunos de los miembros más antiguos de la empresa tuvieron una pequeña reunión con Harry. Se decidió que tendría un asistente de la empresa para estas importantes reuniones con clientes, dijo Vanessa. Hizo una pausa para ver cómo su esposo estaba asimilando todo. Víctor la miró con curiosidad. Se preguntaba hacia dónde iba todo esto. Me asignaron como asistente de Harry, continuó Vanessa. Cuando dijo estas líneas, Vanessa miró a su esposo con una mirada. ¿Qué? Protectora, pero al mismo tiempo desafiante. Víctor se inclinó hacia adelante, su interés picado.
Hice mi misión de asegurarme de que Harry tuviera toda la información que necesitaba de todos los departamentos para cualquier reunión próxima. Esto requería mucha comunicación con los jefes de departamento y su personal. También me requería desarrollar cierta comprensión del trabajo que se estaba realizando en todos los departamentos. Para ese entonces, Harry comenzó a involucrarse más y más. Esto fue una buena señal para nosotros. Luego me enseñó el funcionamiento de algunos departamentos y los parámetros básicos pero necesarios que debía preguntar y proporcionar. Las cosas comenzaron a tomar forma y el negocio empezó a mejorar. Trabajamos como equipo. Empecé a acompañarlo a todas sus reuniones con clientes, incluso en viajes de negocios. Ella continuó mirando a su esposo con cautela. Mencionó los viajes de negocios. En este punto, Víctor comenzó a entender algunas cosas pero no interrumpió a su esposa, prefiriendo dejar que ella contara su versión de la historia. Eventualmente, casi completamente asumí el rol de su consejera principal de facto. El negocio empezó a mejorar y pudimos detener la caída en las ventas. De hecho, sentía que era mi deber asegurarme de que no se saltara sus medicamentos. Su completa dependencia de mí era evidente para todos, y me enorgullecía haber podido sacar a la empresa del borde del abismo. Vanessa continuó con un orgullo apenas oculto en su rostro, con sus ojos teniendo una mirada distante mientras recordaba eventos pasados. Víctor siguió observando a su esposa, pero con una mirada más intensa. La bilis una vez más amenazaba con arruinar la calma en su rostro, y la intensa opresión volvía a su pecho. Su mente analítica y tecnocrática ya había entendido mucho y estaba mucho más adelante de la trama que se desarrollaba entre destellos de lágrimas y sollozos. Así que te convertiste en su concubina, protestó en voz alta, recordando uno de los términos que la prensa usaba generosamente para describir a la amante caída de un general casado. Vanessa retrocedió como si la hubieran golpeado fuerte. Su rostro se volvió escarlata por el insulto, y el enojo se encendió en sus ojos abiertos. No te atrevas a llamarme así, dijo enojada. Se abrazó el pecho y respiró profundamente. Víctor la miró con interés. Comenzó a preguntarse cómo su esposa se veía a sí misma y al servicio desinteresado que había proporcionado. ¿Nombres? Por supuesto que no. ¿Cómo pudiste pensar eso? En tiempos romanos, una concubina disfrutaba casi de los mismos derechos que una esposa. De hecho, la palabra concubina incluso estaba grabada en las lápidas. Por supuesto, un hombre era considerado deshonesto si una concubina entraba en una relación con otro hombre, replicó Víctor. Parecía disfrutar del malestar que estaba experimentando su esposa. Incluso la bilis parecía ya no amenazarlo tanto. La confrontación silenciosa entre ellos continuó hasta que finalmente ella dijo, «Yo no fui una concubina». «Sigue», respondió Víctor cansado. Como dije, Harry se volvió casi completamente dependiente de mí. Desde el momento en que llegaba a la oficina hasta el momento en que se iba, estaba conmigo. También ayudó a mejorar mis habilidades de negociación al observar a Harry y también a través de los consejos que él me daba de vez en cuando. Vanessa se quedó en silencio, como si estuviera recopilando sus pensamientos. La verdadera historia comienza ahora, pensó Víctor sombríamente, pero aún estaba perdido. A veces, cuando estábamos cenando en un restaurante de hotel durante nuestros viajes de negocios con clientes, él miraba a las parejas en las mesas vecinas con una mirada nostálgica pero triste. Y entonces un día, mientras bailábamos lentamente y nos acercábamos, él se presionó contra mí. Me di cuenta de que estaba excitado. Lo miré con vergüenza y me di cuenta de que él estaba mirando a una pareja muy linda en la pista de baile. Hubo silencio por un momento. Víctor vio que su esposa estaba reuniendo la fuerza para continuar. «Continúa», dijo secamente. Bueno, cuando volvimos a mi habitación, lo invité a tomar una última copa, y así es como todo comenzó. Terminó, una vez más negándose a encontrarse con la mirada de su esposo. En este punto, el sentimiento de traición y humillación había dado paso a la ira. Si lo que escuchó era cierto, entonces fue en ese momento cuando comenzó su conexión.
Definitivamente no tenían prisa por pasar al sexo, pensó Víctor, mirando a su esposa mientras recordaba. El general y su amante también cantaron una canción similar. Que nada sucedió durante sus viajes juntos. Pero todo comenzó cuando todos regresaron a sus hogares. ¿Así que ustedes dos tuvieron sexo? No. Digamos simplemente que hicimos el amor esa noche por primera vez, dijo Víctor, evidente sarcasmo en su voz. No. No, Víctor. No hice el amor con Harry. Dios sabe que la única persona que amo eres tú. Y solo tú, objetó. Fue sanador. Sanador de mente y cuerpo. Víctor comenzó a sentirse incómodo. La forma en que su esposa respondía hacía que sintiera que nunca había conocido realmente a su esposa en más de 30 años. Dicen que un hombre nunca puede conocer completamente a una mujer. Solo ahora comenzaba a comprender el verdadero significado de esto. Lo que se dio cuenta de que ella iba a decirle a continuación era que durmieron juntos esa noche. Y fue, por decirlo menos, tener sexo. Y considerando que duró casi un año, fue más como hacer el amor, porque había sentimientos involucrados. Pero su esposa, que era la jefa del departamento de contabilidad de una gran división y tenía más de 50 años de experiencia mundial, parecía estar en negación sobre todo esto. ¿Qué estaban haciendo en la habitación del hotel? ¿Han jugado a Pinky? ¿Pinky? Después de un par de cócteles y hablar sobre todo bajo el sol pero nada en particular, me incliné y lo besé en los labios. Él. Al principio parecía sorprendido, pero luego me devolvió el beso. Después de algunos besos y caricias, me desabroché la blusa y la dejé caer al suelo junto con mi sujetador. Y, le dije que mamá quiere que beba su leche esta noche. ¿De qué estás hablando? Gritó Víctor. Por favor, Víctor. Estoy tratando de ser lo más honesta posible contigo, susurró Vanessa. Lágrimas frescas ya habían comenzado a recorrer su rostro pálido. Harry estaba por todas partes. Me presionó y comenzó a jugar con mis pechos, acariciándolos, besándolos, y todo el tiempo alabando mi belleza. Fue gracioso escucharlo cantar mis alabanzas. Y también me excitó a mí. Luego, extendió la mano hacia mi falda, y detuve su mano. En su lugar, le desabroché los pantalones y lo satisfice. Eso es. Finalmente, su esposa finalmente le contó cómo comenzó su aventura. ¿La aventura del general comenzó tan inocentemente? Los dos estaban discutiendo un borrador de su biografía, y un día simplemente dejaron el libro a un lado y comenzaron a tener relaciones sexuales entre ellos. Se preguntaba qué historia estaría contando su esposo ahora. Ahora que las cartas están sobre la mesa, parece que la familia que rechazó por el abrazo y la cama del general parece ser la única que puede ofrecerle refugio y protección en estos tiempos de vergüenza y humillación nacional, si no internacional. Al día siguiente, Harry me encontró en el desayuno. Un Harry completamente nuevo. Más parecido al antiguo Harry. No hablamos sobre nuestra cita la noche anterior, pero me pesaba. Al ver el brillo en sus ojos y la sonrisa en su rostro. Estaba convencida de que había tomado la decisión correcta el día anterior. ¿La decisión correcta? Por supuesto, no se te ocurrió discutir esto conmigo antes de hacerlo. O tal vez asumiste que apoyaría completamente tu método de devolverle la vida a tu jefe, replicó Víctor amargamente. Vanessa miró a su esposo con sorpresa antes de continuar. Los siguientes días en la oficina fueron tranquilos. Harry había cambiado para bien, y yo estaba feliz. Seguimos trabajando estrechamente y almorzando juntos en su oficina. Entonces un día, cuando entré a su oficina, me pidió que cerrara la puerta y me acercara. Cuando me acerqué a él, vi que se había quitado los pantalones y los calzoncillos. Estaba sentado desnudo. Me miraba con esa mirada en sus ojos que tenía. Esa noche en el restaurante, descubrí que tendría que desabrocharme la blusa y arrodillarme frente a él. Se convirtió casi en una rutina diaria.
Simplemente no podía negarme. No podías negarte, repitió Víctor incrédulo. Víctor, este hombre sufrió una tragedia terrible, respondió Vanessa casi desesperadamente. Ella no es mi esposa. Esta no es la mujer con la que me casé, se repitió Víctor a sí mismo. Pero las fotos y los CDs muestran que estaban haciendo mucho más que simplemente complacerse mutuamente, respondió Víctor. Víctor, lamento el dolor y el sufrimiento que te causé. Debe haber sido terrible ver esos clips. Oh, Dios, si tan solo supiera. Vanessa se quedó en silencio, con la angustia y el dolor escritos en su rostro. Lágrimas frescas recorrían sus mejillas mientras caían. Vanessa bajó la cabeza y siguió sollozando en silencio. Víctor miraba a su esposa sollozante. Sus sufrimientos parecían sinceros. 30 años de matrimonio aseguraban que los cónyuges pudieran leerse mutuamente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué organizó esta conexión? ¿Él no era lo suficientemente bueno? ¿No podía satisfacerla? Entonces, solo para dejar constancia, cuando empezaron ustedes dos a engañarme completamente en el sentido más amplio de la palabra, preguntó Víctor bruscamente. Vanessa se estremeció al escuchar sus palabras. Comenzó a decir algo, luego se detuvo. Luego habló de nuevo, manteniendo los ojos clavados en el suelo todo el tiempo. Harry y yo pasábamos nuestros descansos para almorzar juntos casi todos los días. Para entonces, como la compañía me había elegido para ser la asistente de Harry, nadie veía nada malo en ello. Así que pasaba tiempo al almuerzo con él y Harry. Bueno, déjame decir que para entonces había vuelto a su antiguo estilo de comunicarse con la gente. Se había ido la imagen de Harry caminando con los hombros caídos y dirigiéndose directamente a su oficina, sin notar a nadie. Víctor no pudo evitar notar el orgullo en su tono mientras decía esas palabras. Estábamos en una de esas reuniones con clientes fuera de la ciudad. Harry estaba en su mejor momento, y la reunión salió bien. Esa noche, decidimos hacer una pequeña fiesta solo para nosotros. Sobran las palabras, bebimos y bailamos mucho y, para no alargar la historia, lo pasamos bien. Harry parecía ser el mismo y no desaprovechó la oportunidad de acurrucarse en la pista de baile. Luego se inclinó hacia mí y susurró que deberíamos subir a mi habitación para tomar una última copa. Bueno, entendí lo que realmente quería decir, y, bueno, ya hacíamos esto regularmente, así que acepté. Salimos del restaurante y nos dirigimos a los ascensores. Una vez en mi habitación, fui al baño. Cuando regresé, vi que Harry se había desnudado por completo y estaba tendido en la cama. Yo, me uní a él, susurró Vanessa nuevamente. Definitivamente se unió a él, pensó Víctor. La bilis amenazó una vez más con destruir la fachada de calma a la que se había aferrado desesperadamente. Algunas de las imágenes que había visto en los clips pasaron por su mente. Víctor miraba con lágrimas en los ojos mientras su esposa tenía sexo salvaje con su amante. Víctor, con disgusto, observaba estos clips. Los ojos de Vanessa se abrieron de par en par mientras se cubría la boca con la mano, una expresión de shock y vergüenza en su rostro. Lo siento, Víctor. Siento mucho lo que te está pasando. Dime, Vanessa, según recuerdo esos años pasados, realmente no viajabas tanto. Pero, sin embargo, a juzgar por la grabación en CD, parece que ustedes dos simplemente no podían quitarse las manos de encima. Así que todo el adulterio tuvo lugar en su casa, como se muestra en los CDs. Su esposa se estremeció cuando él dijo la palabra con C. Al menos todavía le quedaba mucha decencia, pensó Víctor. Ella habló nuevamente, su rostro vuelto hacia un lado, sus ojos negándose a encontrarse con los suyos. Nosotros teníamos un lugar todo para nosotros. Su hijo servía en el ejército y estaba en el extranjero, y su hija se había mudado a Nueva York. Harry salía temprano de la oficina y a nadie le importaba realmente. Luego yo también salía temprano. Con algunos papeles que Harry miraría de camino a casa.
como yo era su asistente designada, esto no despertaba ninguna sospecha, respondió Vanessa, pronunciando las últimas palabras en un susurro tranquilo. Sí, tienes razón. Definitivamente no se me ocurrió preguntarte por qué parabas tan seguido en su casa de camino a casa. Y luego me mudé a Houston, y el camino estaba abierto para que me engañaras libremente. Qué ingenuo de mi parte, respondió Víctor bruscamente. Vanessa no miró en su dirección, aunque su rostro sonrojado y su respiración agitada mostraban claramente que él había cruzado el interrogatorio y las respuestas la confundían. Vanessa no respondió. En lugar de eso, siguió mirando sus manos en su regazo. Víctor luchó con sus sentimientos y luego preguntó, ¿por qué lo hiciste? Lo estábamos perdiendo después de que Marta murió. Parecía que había perdido la voluntad de vivir. Estaba perdido y solo, como un cordero perdido en el bosque. Dime, Víctor, ¿es malo salvar a alguien de la muerte? Eres una mujer casada, y dormiste con tu jefe, respondió Víctor bruscamente. No parecía conocer a su esposa en absoluto. Víctor, supongamos que tú y esa mujer de grandes pechos, Anderson, que vive al final de la calle, se pierden en una tormenta de nieve y terminan en una vieja cabaña de madera. Y para mantenerse calientes, se abrazan. Y tal vez si tuvieran sexo, ¿significaría eso que me engañaste a mí? ¡Qué argumento tan extraño, Vanessa! Exclamó Víctor en voz alta. Parecía que estaban sintonizados en ondas completamente diferentes, y lo que uno pensaba y decía el otro no podía captar. Lo que quiero decir es que te amé y solo a ti, Víctor. Y lo que sucedió entre Harry y yo fue exactamente como lo viste. Solo sexo. Sexo por el bien de recuperar a la persona que todos conocíamos del mundo de los muertos vivientes. No me importa si tu amante vive o muere. Debería tener estos sentimientos y emociones, y solo yo. Si el sexo es algún tipo de terapia médica como tú lo imaginas, entonces todas las enfermeras de todos los malditos hospitales deberían estar haciéndolo. Con entusiasmo, Víctor gritó enojado. Con ese estallido final, Víctor salió de la habitación. Recogió sus cosas para la noche del dormitorio y se acomodó en la habitación de invitados. Esa noche no pudo dormir. Su confrontación con su esposa por su aventura llevó a algunas revelaciones sorprendentes, una nueva visión sobre la personalidad de su esposa que lo dejó sintiéndose incómodo. A lo largo de su confrontación, ella mantuvo que no era un romance, sino más bien alguna forma de terapia, y que él era y siempre sería su verdadero amor. ¿Qué tonterías eran esas? ¿O es esta una nueva manera de justificar su relación? Me pregunto si la amante del general dijo cosas similares a su esposo engañado. ¿Qué podría decir ella? ¿Qué sentía lástima por el general solitario, tan lejos de su familia? ¿Y qué pasa si no le hubiera abierto las piernas? El mundo libre habría perdido a uno de sus mejores infractores. ¿Creería el doctor engañado? ¿Por qué debería hacerlo? Después de todo, los esqueletos solo salieron del armario cuando una agencia gubernamental tropezó accidentalmente con su secreto bien escondido mientras investigaba otro caso. Además, el general y su amante casada salieron bastante limpios. Además, si no hubiera abierto el paquete del mensajero, nunca habría sabido sobre la relación de su esposa con su jefe. Incluso los mejores planes de ratones y hombres a menudo salen mal, pensó Víctor amargamente. Vanessa golpeó la puerta de la habitación de invitados y preguntó si había tomado sus medicamentos. Víctor resopló y se dio la vuelta, sin molestarse en responder. Ella misma se consideraba una experta en terapia, pero él no necesitaba que ella se lo recordara. Vanessa golpeó la puerta un par de veces más, y luego todo quedó en silencio. Víctor sintió un poco de culpa. Su esposa siempre estaba pendiente de sus medicamentos, y una pequeña voz dentro de él lo reprendió por ese comportamiento infantil. Gracias a Dios, todos los hijos ya habían crecido y volado del nido. Quizás ese fue uno de los últimos pensamientos que daban vueltas en su mente sacudida antes de que finalmente el sueño lo venciera. Pasaron los siguientes días tratando de evitarse mutuamente.
Víctor todavía estaba tratando de procesar completamente el hecho de que su esposa lo había engañado. Lo que era aún más molesto era que ella realmente no veía nada malo en eso. Parecía que había hecho lo que creía necesario, y eso era todo. Y tenían que seguir adelante con sus vidas. El Día de Acción de Gracias estaba cerca, y pronto estarían aquí sus hijos y nietos, y aún quedaba mucho por preparar. Había, por así decirlo, un acuerdo de tregua no verbal entre ellos hasta que los hijos se fueran a casa. Víctor continuó con su vida diaria, tratando de hablar lo menos posible con su esposa. Vanessa parecía entender el deseo de su esposo de mantener distancia y silencio. Pero sus ojos a menudo se volvían rojos e hinchados, y su rostro adquiría constantemente un tono enfermizo. A menudo la sorprendió mirándolo, y sí, ya no veían las noticias de la noche después de cenar. Este puede haber sido el primer víctima directa de su aventura a largo plazo. Tampoco se le escapó a su esposa, porque después de la cena ahora él se dirigía directamente a la habitación de invitados mientras Vanessa permanecía en la cocina durante mucho tiempo después, con una copa en la mano. Se preguntó cómo le estaría yendo al doctor engañado y su esposa infiel. ¿También está durmiendo en la habitación de invitados ahora? Ahora que todo el mundo sabe que el general ha tomado su lado de la cama para él solo. El día antes de que llegaran los niños, Vanessa rogó a Víctor que regresara al dormitorio principal. Inicialmente, Víctor se negó, pero luego cedió. No veía razón para demostrar su humillación y traición frente a sus hijos adultos y sus cónyuges. No va a salir nada bueno de esto. Finalmente, los niños llegaron a casa y por un tiempo, todas las penas fueron olvidadas o dejadas de lado. No había visto a sus hijos en casi 6 meses, y fue agradable verlos de nuevo. Fue aún mejor escuchar y ver a los nietos corriendo por la casa. Karen fue la primera en notar los cambios en su madre. Es sorprendente cómo las chicas pueden percibir incluso los cambios más pequeños en el comportamiento y los modales. Mamá, te veo preocupada. Espero que te hagas chequeos regulares, dijo con preocupación en su voz. Karen siempre ha tenido un lado compasivo en su naturaleza. Confía en ella para notar las corrientes ocultas de emoción cruda. Oye, papá. Espero que tú y mamá no estén peleando por algo estúpido como hacen los niños pequeños, continuó. Esto lo dijo en tono ligero, pero Vanessa se sentó derecha y miró la espalda de su hija. Tenía la mirada de un ciervo atrapado en los faros de un automóvil. Oye, mira. Es ese cornudo y la concubina del general, gritó de repente James. Todo este tiempo estaba pegado a la televisión, sin prestar atención a lo que decía su hermana. Ahora le tocaba a Víctor estar sorprendido. Hasta ese momento, nadie más en la casa había usado la palabra cornudo excepto él. Escuchar a su propio hijo gritarlo lo hizo perder la compostura por un momento. Víctor se volvió rápidamente para ver a su hijo viendo las noticias en la televisión. El canal de noticias mostraba al médico engañado y a su esposa infiel caminando juntos por un camino de grava fuera de la casa de su amigo, donde planeaban pasar las vacaciones de Acción de Gracias. La mujer se puso gafas oscuras y levantó el cuello de su abrigo, aparentemente para protegerse del viento frío y de las cámaras no deseadas. Víctor recordó haberla visto anteriormente en el mismo canal de televisión con atuendos más elegantes. Las finas líneas alrededor de su boca eran claramente visibles. Engañar es una cosa, pero ser atrapado engañando por los medios de comunicación del mundo es un asunto completamente diferente. Víctor miró furtivamente a su esposa. Ella estaba en el mismo lugar donde la vio hace unos segundos. Parecía paralizada de pies a cabeza. El rostro pálido como la muerte regresó, al igual que el dolor en su pecho. Los dolorosos recuerdos de los últimos días y las crueles imágenes de la traición de su esposa en las fotografías y CDs enviados por su amante como un regalo final volvieron a su mente. ¿Por qué? ¿Por qué demonios? ¿Por qué engañó a su familia después de tomar sus votos matrimoniales y entrar en la vida familiar? ¿No entendía que su vida ya no le pertenecía solo a ella, al igual que su vida ya no le pertenecía solo a él? ¿Por qué, maldita sea?
pero ella no parecía ser una mujer única. Esta mujer en las noticias definitivamente pertenecía a su club. Su esposo se veía tan diferente del demonio. General. El hombre engañado era un profesional, un médico de profesión, un salvavidas, y se notaba en su manera. Era una vergüenza que su esposa eligiera a soldados, uno de los cuales acababa de causar daños colaterales a su familia, cambiando para siempre la dulce inocencia de dos niños pequeños que ni siquiera se daban cuenta de cómo los adultos jugaban con sus vidas. «Oh, estos niños son tan lindos», Karen exclamó, sus instintos maternales nuevamente en juego. Con solo ver a este cornudo hogareño, todo el mundo puede entender por qué su esposa lo reemplazó con un valiente general, dijo James, completamente absorto en las noticias. Vamos, James. No conocemos toda la historia, ¿verdad? Quizás ella sintió que el general, encomendado por el mundo libre con la tarea de difundir sus ideas y pensamientos en una parte subdesarrollada y salvaje del mundo, necesitaba el apoyo de un amigo, un buen amigo, ya que estaba tan lejos de su familia y seres queridos. Quizás algunos dirían que el doctor no debería preocuparse por eso y seguir viviendo su llamada vida feliz, contrarrestó Víctor, observando cuidadosamente a su esposa al mismo tiempo. Mi pierna afortunada. El doctor ha sido humillado lo suficiente. La mujer es muy ambiciosa, y estoy seguro de que esta no es la primera ni la última vez que abrirá las piernas para lograr lo que quiere. Si el doctor es lo suficientemente inteligente, cortará sus pérdidas lo antes posible y seguirá adelante. Por supuesto, también debería llevarse a los niños con él, porque la mujer no tiene ni una pizca de bondad en su alma. El doctor cuidaba de sus hijos y atendía a sus pacientes mientras su esposa tenía relaciones sexuales con su amante por todo el mundo. No, señor, ella es una mala mujer, y él necesita cortarla de su vida tan pronto como la locura mediática se calme. Pero primero que todo, necesita probar el ADN de sus hijos, concluyó James decididamente. Mis pensamientos son exactamente los mismos, pensó Víctor. Luego miró brevemente a su esposa. Ella seguía paralizada, aferrándose al respaldo de la silla frente a ella como si su vida dependiera de ello. Puede que se haya sorprendido por el repentino estallido emocional de su hijo. Las pupilas de sus ojos saltaban de un miembro de la familia a otro y luego regresaban. Puede que haya desarrollado sentimientos por el general durante un largo periodo de asociación que duró años. No hay duda de que es una mujer muy fuerte y ambiciosa, como se puede ver en sus registros escolares y de West Point, que la prensa ha excavado amablemente para sus queridos lectores. Quizás, a medida que su comunicación con el general continuaba, ella vio en él a su hombre ideal, razonó Karen. Parecía estar en la misma posición que su madre, pensó Víctor. ¿Todas las mujeres piensan igual? De ninguna manera, dijo Janet, la cuñada de Víctor, que acababa de unirse a ellos después de verificar a los niños. Está obligada en una relación llamada matrimonio y tiene una familia propia. Incluso si hubiera desarrollado algunos sentimientos por otro hombre, no debería haber cruzado esa línea invisible. Violó egoístamente la confianza y la fe depositadas en ella por su familia. En ese sentido, ella ya los ha dejado y ha avanzado en su vida personal, donde hay poco espacio para su familia y ciertamente nada para el padre de sus hijos. La familia también necesita seguir adelante, continuó Janet. Vaya, pensó Víctor. Al menos una mujer en su casa tenía una opinión diferente. Su hijo fue el afortunado. Tenía una buena compañera de vida en Janet. Su nuera era una mujer inteligente. La opinión ahora estaba dividida en 2-1. Víctor se volvió hacia su esposa. Entonces, querida, ¿qué dices de eso? ¿Fue una historia de amor que debería haber cobrado vida, como piensa Karen? ¿O debería haber permanecido solo una historia de amor, como piensa Janet? Todas las miradas en la habitación se volvieron hacia ella. Estaba allí parada con los ojos bien abiertos, los labios temblando y la boca formando una pequeña O. Básicamente parecía un animal acorralado con una pistola apuntándole directamente entre los ojos. Déjalos en paz. De repente gritó,
causando que todos los presentes se estremecieran de sorpresa. Las lágrimas ya le corrían por las mejillas, arruinando irrevocablemente su maquillaje. ¿Por qué diablos te importa lo que hagan o dejen de hacer?, continuó en voz temblorosa. También estaba visiblemente temblando, la luz tenue en la habitación proyectando extrañas sombras en su rostro. «Madre», exclamó Karen alarmada. Estaba a punto de acercarse a su madre, pero Vanessa la detuvo con una mano extendida y luego se alejó rápidamente, dejando a todos asombrados. El esposo de Karen, Dave, entró desde el patio. Estaba hablando por teléfono celular todo el tiempo y se perdió el drama familiar. «Oye», escuché voces fuertes. «¿Qué pasó?», preguntó curioso. «Nada, Dave». «Espero que nada», respondió Karen suavemente, aún mirando la puerta por la que acababa de salir su madre. Ahora sus instintos maternales estaban completamente activados y sentía que algo estaba mal. Luego se volvió para mirar a su padre con una pregunta no formulada en sus ojos. Víctor asumió una expresión neutral y encogió los hombros. Al día siguiente, nadie habló sobre el general y su concubina o el casi colapso nervioso que parecía haber sufrido Vanessa. Los hijos y sus cónyuges, así como los nietos, se despidieron, y para la noche, Víctor y Vanessa quedaron solos. En otro tiempo, podrían haberse encontrado en el baño, completamente desnudos y compartiendo una copa de vino. Pero ahora no tenían nada en común excepto preguntas aún más incómodas y aún más negaciones. Los ojos de Vanessa estaban hinchados y rojos, y parecía haber perdido peso en las últimas 2 semanas desde que llegó el paquete del mensajero. Pero su comportamiento seguía siendo un misterio para Víctor. Sin mucho en mente, Víctor sacó una botella de su whisky favorito y se sirvió una gran copa. Para la noche, la botella yacía junto a él en el sofá, casi vacía. Se quedó mirando a través de su embriaguez alcohólica la pantalla de la televisión. Vanessa también estaba en la habitación y lo miraba con desaprobación, pero sabiamente se mantuvo en silencio. A Víctor no le importaba si ella aprobaba su bebida o no. Después de todo, ella no preguntó su opinión antes de abrir las piernas para su jefe. Las noticias mostraban fotografías de la amante del general tomadas en algún remoto y subdesarrollado país asiático. Se cubría la cabeza con un pañuelo mientras estaba entre un grupo de niños locales sonrientes. A Víctor le pareció gracioso. ¿Por qué se cubría la cabeza con un pañuelo?, murmuró a través de su embriaguez. Según las normas de la sociedad de ese país, una mujer debería mantener la cabeza cubierta. Entonces, eso es lo que hace, respondió Vanessa, contenta de que al menos su esposo la haya dirigido directamente. ¿Y por qué durmió con el general allí? ¿También es alguna especie de norma social para ese país? Víctor continuó en un estado de embriaguez. Ojalá supiera las respuestas a todas tus preguntas, susurró Vanessa después de una pausa reflexiva. Y dime, ¿qué norma social de nuestro gran país te permitió compartir un cuerpo con tu jefe, para sacarlo del mundo de los muertos vivientes? Víctor preguntó en voz alta en su estado ebrio, el dolor de la traición resonando en su voz. Vanessa miró a su esposo con los ojos bien abiertos. Las lágrimas ya habían empezado a caer de sus ojos, enrojecidos por el llanto. Víctor, lo siento por el dolor y sufrimiento que te causé. Si pudiera retroceder en el tiempo y arreglar todo, lo haría. Pero Víctor, necesitamos avanzar, y sé que podemos hacerlo. En este punto, Vanessa estaba arrodillada frente a él, apoyando sus manos en sus caderas, avanzando. Nosotros. ¿Qué tenemos por delante que te hace sonar tan optimista?, gruñó Víctor. Querida, hemos pasado toda nuestra vida juntos. Tenemos 2 hijos hermosos que son prueba de nuestro amor mutuo y también nuestros nietos. Es como un retoño que hemos cuidado, regado, alimentado con fertilizantes y visto crecer. Ahora este árbol ha crecido alto y fuerte y da frutos, los frutos de nuestro trabajo. Solo piensa en todo lo que nos espera. En cierto sentido, nuestra vida apenas está comenzando. Algunas de mis acciones en el pasado parecen haberte lastimado mucho.
Bueno, Víctor, digamos que caí en malas compañías y me volví adicta a drogas, sustancias prohibidas. ¿No intentarías entonces detenerme y avanzar en la vida? El cerebro de Víctor, empapado en alcohol, intentaba encontrar una respuesta. Si su esposa se volviera adicta a las drogas, ¿qué haría él? ¿Le gritaría? ¿La regañaría? ¿O trataría de ayudarla a deshacerse de su adicción y volver a una vida normal? ¿Entonces ella está adicta al sexo? ¿Quería algo nuevo? ¿Es eso lo que estaba insinuando? Entonces admites que eres una ninfómana caliente. ¿Cuántos hombres has tenido en tu vida además de mí y el buen viejo Harry? Víctor, no hubo otros hombres en mi vida excepto tú, respondió Vanessa con firmeza. Y no soy una ninfómana caliente. Me conoces lo suficiente y deberías haber pensado antes de lanzarme tales acusaciones baratas, continuó con un toque de enojo en su voz. Ese es el problema, Víctor respondió. Las fotos muestran que tienes relaciones sexuales con tu jefe. Tú mismo admites que tuviste un romance con tu jefe, y sigues afirmando que no hubo nadie en tu vida excepto yo. Víctor, simplemente usé mi cuerpo para ayudar a un alma enferma y en duelo. Creo que merezco un juicio mejor del que me das. Necesito aire fresco, respondió Víctor, irritado. Se levantó y se tambaleó hacia la habitación de invitados, cayendo boca abajo en la cama. A la mañana siguiente, Víctor se despertó temprano con un dolor de cabeza palpitante. La sensación de hinchazón en su estómago le recordó que apenas había comido nada ayer. Se sorprendió al ver a Vanessa durmiendo en la silla junto a su cama. Luego, los recuerdos de la discusión de ayer volvieron a él y se sintió enfermo. Sí, realmente necesitaba aire fresco. De hecho, necesitaba estar solo con sus pensamientos para tratar de encontrar el mejor camino a seguir. Miró nuevamente la figura dormida de su esposa. Un vaso vacío en la mesa junto a su silla significaba que dormiría un poco más. Víctor rápidamente reunió algunas cosas y otras necesidades en una bolsa deportiva y salió de la casa en silencio. Decidió que pasaría unos días en su casa del lago. Se merecía un descanso. Dejó una nota en la cocina para Vanessa, diciéndole dónde estaría. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe y sigue adelante y escucha la siguiente historia, porque esta historia no es nada en comparación con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.